Buenas tardes a todas y todos quienes siguen esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad. Bueno, pues estamos muy contentos de iniciar el ciclo de conferencias Vías Convergentes 2025. Aprovechamos para desearles que todos y todas tengan un excelente año. Y bueno, pues dentro de las actividades académicas que, que se promueven dentro del centro a través del Centro de Documentación, Investigación Ferroviarias, pues vamos a iniciar este ciclo un año más. Esperemos que lo disfruten, que sea muy provechoso para los intereses que cada uno tenga. Bueno, pues para iniciar este ciclo, el día de hoy, nos va a acompañar Bernardo Jiménez Casillas, quien nos va a compartir sus reflexiones de cómo el ferrocarril central mexicano conectó a México con el mercado estadounidense y pues cómo esa conexión de este mercado impulsó la música para piano en la región del Bajío mexicano. Esta invitación que le hicimos a Bernardo Jiménez es porque recientemente, hacia finales del año pasado, en 2024, él obtuvo el doctorado en música
Y bueno, pues dentro de la trayectoria de su investigación, que de alguna manera es lo que nos va a compartir hoy, en particular lo que él trabajó ya en el capítulo 4 de su tesis doctoral, pues él se acercó al centro de documentación para poder hablar de esta vinculación y esta conexión de esos instrumentos y de cómo llegaron de Estados Unidos hacia la región que le interesaba estudiar de México. Entonces, pues te damos la más cordial bienvenida, Bernardo. Te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, pues antes de iniciar, voy a leer una pequeña semblanza de Bernardo Jiménez Casillas, quien es musicólogo, es pianista y profesor de piano mexicano, originario de la ciudad de Aguascalientes. Estudió la licenciatura en piano, la maestría en interpretación musical, piano y el doctorado en musicología en la Facultad de Música de la UNAM. Ha publicado artículos, reseñas y notas de discos e impartido ponencias en numerosos congresos y coloquios realizados en México. Asimismo, cuenta con 3 producciones discográficas integradas por obras del compositor jalisciense Arnulfo Miramontes, 1881-1960, por que estas fueron grabadas por el sello Urtex Digital Classics. En su labor artística y académica ha sido becario de múltiples instituciones, ha sido también beneficiario de algunas becas en la UNAM, ¿no? Para proyectos PEPASIC, de PAEP, igual en proyectos auspiciados por el FONCA y proyectos de investigación en la UNAM a través del programa PAPIT. Actualmente es profesor de piano en la Facultad de Música de la UNAM, así como docente de la maestría en arte sacro y la maestría en filosofía que se imparten en la Universidad Pontificia de México. Pues muchas gracias, Bernardo. Bienvenido nuevamente. Y pues en esta ocasión, como ya lo hemos dicho, él nos va a compartir la conferencia Entre teclas y rieles, el comercio de pianos y partituras en el Bajío mexicano, 1870-1910. Finalmente, antes de darle la palabra ya a nuestro invitado del día de hoy, recordarles a quienes siguen esta transmisión que pueden hacer sus preguntas, sus comentarios a través de los chats del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y de la página de Facebook del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias. Pues bienvenidos todos y todas de quienes nos siguen, que igual nos digan de dónde nos están siguiendo y qué preguntas tienen hoy para Bernardo. Y pues sin más, te cedo la palabra, Bernardo. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Román. Gracias por la invitación y bueno, reiterar también el agradecimiento al Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y al Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, en los cuales, como ya apuntaste en la pequeña introducción que hiciste, yo acudí cuando estaba haciendo mi investigación doctoral justamente para hacer una investigación de, pues, el comercio de pianos, especialmente hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un tema que no ha sido bastante explorado. La verdad es que dentro de la musicología mexicana es un tema que queda ahí muy pendiente. Sí hay trabajos, por ejemplo, de comercio de pianos y de partituras y de instrumentos hacia Europa, no tantos, pero sí los hay, pero en cambio, de manera muy curiosa, no existen, o prácticamente, digo, nada a profundidad, quiero decir, lo que tenga que ver con los Estados Unidos. Entonces, mi tesis, aunque no se orientó completamente hacia el comercio de pianos, porque a mí lo que más me interesó y lo cual desarrollé en ese trabajo académico fue digamos, la tradición pianística en cuanto a enseñanza e interpretación, pero me pareció importante dedicarle un capítulo al apartado del comercio. Fue un capítulo que disfruté bastante porque pues uno se va encontrando con cosas que no, pues que no se imagina, ¿no? Y bueno, les estoy muy agradecido por recibirme ahí en el CEDIF y en el Museo de los Ferrocarriles, porque parte de los materiales que pude utilizar en mi tesis, pues los extraje de ese archivo. Bueno, digamos como un preámbulo para que se sepa de dónde surgió este trabajo de investigación. Ahora sí, yendo directamente hacia el tema que nos concierne, me gustaría, antes de entrar de lleno al tema, pues hacer una introducción para tener desde un principio un panorama de lo que se espera en esta ponencia, más allá de lo que ya acabo de apuntar.
La presente exposición abordará la actividad comercial generada en torno al piano y las partituras, aunque especialmente el piano, es decir, como instrumento, las partituras creadas para este instrumento de teclado. Todo ello entre las décadas de 1870 y 1910 en la región Bajío de México, apuntalada en esta exposición por las ciudades de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. El periodo que abarca esta ponencia presenció el afianzamiento de la burguesía en México, clase social con intereses artísticos y suficiencia económica que fue protagonista en el cultivo de la música para piano a lo largo del país. Así, este instrumento de teclado, al ser un objeto musical imprescindible para amenizar las tertulias de las familias mexicanas más adineradas, no solo jugó un papel de suma importancia en el desarrollo de dichas reuniones, sino que también tuvo una favorable repercusión económica para el mercado de los pianos y de las partituras creadas para este instrumento. Destaco que la aproximación al comercio de pianos, que será la actividad mercantil que ocupe la mayor parte de esta ponencia, estará orientada hacia el mercado de origen estadounidense, hasta la fecha muy poco estudiado, mercado al cual Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro podían acceder directamente gracias a las líneas del Ferrocarril Central Mexicano. Finalizo esta introducción mencionando que el acercamiento que se hará al comercio de pianos está sustentado por fuentes primarias provenientes, principalmente, de diversos documentos de carácter económico emitidos por instituciones de México y de Estados Unidos, así como de una selecta compilación de anuncios periodísticos y también de anuncios de pianos estadounidenses que entonces circularon por territorio mexicano. Además, resalto que de estas fuentes primarias algunas de estas fuentes primarias fueron consultadas, como acabo de mencionar, en el Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias. Bueno, entrando al tema de esta ponencia, me parece necesario hacer primeramente un esbozo del significado social y cultural que tenía el piano entre las familias acaudaladas de México, pues ellas son las protagonistas de esta exposición. Al respecto, menciono que la prosperidad económica que México experimentó durante buena parte del Porfiriato, que es el régimen político que abarca la mayor parte de los años que se abordan en esta ponencia, tuvo como una de sus consecuencias la emergencia de una cultura del consumo entre las familias pudientes del país, práctica cuyos adeptos ejercieron sin menoscabo debido a que, por medio de ella, es decir, del consumo, se sentían partícipes de la construcción de una pretendida modernidad. Y es que los patrones consumistas no solo subrayaron la pertenencia a un determinado estrato social, sino que también revelaron el aprecio a un estilo de vida en el que el progreso y el bienestar eran considerados como dos valores a los que se debía aspirar. Recordemos que en esta época, pues el positivismo estaba en boga aquí en México y no es raro que valores como el progreso y bienestar que acabo de mencionar, pues eran muy bien ponderados. La cultura del consumo reflejó la idea que de sí mismos tenían los mexicanos más ricos de la época que aquí se aborda, a saber, su propia consideración como grupos progresistas que veían en la modernización del país un impulso de carácter nacionalista. Ahora bien, este nacionalismo no tenía problema alguno con teñirse de componentes cosmopolitas, en convivir con los adelantos tecnológicos, aparatos, gustos, modas, hábitos y costumbres fuertemente influenciadas por modelos culturales europeos y estadounidenses. Prototipos cuya adopción, se pensaba desde las altas esferas mexicanas, insertaría a México en la modernidad. Esta pretensión cosmopolita se vio reflejada no solo con la importación de uno de los artículos de lujo más codiciado por las élites, como fue el piano, sino también por el gusto por la interpretación y escucha de obras destinadas a este instrumento. Estas prácticas pianísticas se realizaban no solamente en los principales teatros de la República, sino también, y con mucha mayor frecuencia, en las afamadas tertulias organizadas en las casonas de las familias más solventes del país. Aquí les pongo una diapositiva en la cual pueden ver en el extremo izquierdo de la misma un piano de cola que está en el interior de una sala. Una sala, pues como pueden ver, por demás lujosa, aunque se trata de un boceto, porque pues en ese entonces fotografías pocas, y no es que ninguna. Está más o menos fechada a finales del siglo XIX. Podemos ver que pues el piano, ya sea que si fuera
la familia una melómana, pues el piano tenía que estar siempre ahí, al menos como de decoración, ¿no? Como ese lujo, ese objeto ostentoso de poder y de, digamos, autoridad social. Vale señalar que estas actividades artísticas, es decir, las tertulias, en realidad no posicionaron, sino más bien reafirmaron al piano como indispensable bien cultural de las familias acaudaladas de México. Con relación a esto, la literatura costumbrista da cuenta de que, al menos para el segundo tercio del siglo XIX, el piano ya era un instrumento habitual entre las familias más acomodadas del país. Y es que en el México independiente, el piano se convirtió en pieza imprescindible del ajuar de cualquier casa decente, pues reflejaba el estatus económico, el nivel social, el grado de cultura y las aspiraciones de la familia que lo poseía. Se ha de observar que el piano, al ser un objeto musical imprescindible para amenizar las tertulias de las familias más ricas de México, no solo jugó un papel de suma importancia para el divertimento de dichas reuniones, sino que también tuvo una favorable repercusión económica para el mercado del mismo instrumento. Dado que la música y el baile eran actividades fundamentales en las referidas tertulias, la demanda del piano se incrementó al ofrecerle a todo anfitrión, la posibilidad de contar con música de manera permanente y a un costo mucho menor que el que implicaba alquilar conjuntos musicales de manera consuetudinaria. Lo anterior, por supuesto, también trajo consigo un aumento en la demanda de partituras y de pianos, mismos que solían adquirirse contactando a los denominados repertorios de música, tales como la Wagner y Levin, que acaso era la más exitosa entre ellas. Este contacto podía producirse directamente con la matriz del repertorio de música o con algunas de sus sucursales. Sin embargo, el acercamiento también podía realizarse mediante sus agentes, repartidos a lo largo del territorio mexicano. Se ha de destacar la importancia de estos representantes, pues gracias a ellos, los repertorios de música pudieron formar eslabones en las redes comerciales que por entonces tejía el arte del piano a nivel nacional. Observando las partituras que entonces se difundían por medio de estas empresas de música, llama la atención que, en el caso de las obras editadas en el extranjero, no todas tienen el sello de la compañía que las vendía en México. Si bien esto abre la posibilidad de que algunas de estas composiciones hayan sido adquiridas directamente en editorial extranjera, solo esto ha podido comprobarse para un solo caso. Me estoy refiriendo al caso de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro. Se ha podido comprobar el de la compra realizada en 1889 por Fernando Villalpando, que entonces era director de la Academia de Música de Aguascalientes. La compra se hizo a la empresa parisina Durand and Schöneberg Éditeur de Musique. Actualmente se conservan dos piezas que Villalpando le compró a esta editorial francesa. Ambas obras son de canto y piano. Uno de ellos es L'été, que significa el verano, del compositor Georges Palicot, y Rêverie, que significa algo así como ensoñación, del compositor Fernand de Bouillet. Pongo aquí las imágenes de las partituras, de la portada, y también a su mano derecha un recibo que Fernando Villalpando, a través de la Academia de Música que dirigía, que era la del Estado de Aguascalientes, pues compró a la editora francesa de Durand et Schöneberg. Aquí viene el listado de las piezas que compró, y entre ellas pues se menciona estas dos obras. También hice un pequeño zoom aquí arriba a la derecha de lo que son los sellos de esta misma editorial que pueden ver en las partituras, la portada de las partituras, en la parte inferior derecha. Se puede apreciar, aquí no sé qué tanto se pueda ver, digamos, de cara al público que nos está viendo, pero se alcanza a ver una D y una S, que eran las iniciales de esta editorial. Entonces, estas partituras son de las pocas que tienen un sello de la empresa de la cual fue comprada. Entonces, esto lo que nos remite es que en este caso Villalpando lo compró directamente a Francia.
Esto es algo interesante porque nos habla de los alcances que se tenía en una ciudad como Aguascalientes, que entonces me parece que todavía era un pueblo, para poder adquirir partituras y también pianos e instrumentos musicales. Ahora bien, las partituras no solo eran editadas por repertorios de música, sino que también eran reproducidas en periódicos y revistas. Entre los diarios que publicaban partituras pueden citarse El Imparcial, Las Dos Naciones y El Mundo Ilustrado, todos ellos nacionales. Sin embargo, también se han encontrado periódicos como The San Francisco Examiner, que era un rotativo norteamericano que podía adquirirse mediante pago de suscripción. Ejemplares de este periódico se encontraron, por ejemplo, en Guanajuato. Por su parte, ejemplos de revistas que incluían música entre sus páginas eran La Aurora, Gaceta Musical, La Semana Musical, El Álbum de la Mujer, La Época Musical, La Revista Melódica y El Arte, Revista Musical y Literaria. Todas ellas nacionales. Sin embargo, también se podían encontrar en estas ciudades revistas como Notas Musicales y Literarias, la cual era procedente de Barcelona. Estas revistas tenían como particularidad que en una sección, digamos sección como de coleccionista, se incluía una o varias partituras que después el que adquiría estas revistas podía encuadernar, y entonces era como su colección particular de partituras que podía adquirir mediante estas revistas de circulación nacional. Muchas de ellas, como se puede ver en el título de El Álbum de la Mujer, pues estaba dedicada justamente a las señoritas de sociedad, porque la enseñanza del piano y de la música, pero especialmente del piano, formaba parte de lo que tenía que saber una mujer de época, pues como una virtud social para la convivencia social. Dado que la circulación nacional de estos impresos se realizaba en buena medida por medio de las líneas ferrocarrileras, puede concluirse que estas fueron fundamentales para divulgar el arte del piano en el Bajío. La significativa cantidad de pianos que hacia finales del siglo XIX existía en el Bajío demandó también, evidentemente, la presencia de afinadores. Uno muy destacado entre ellos fue Alfredo Tansley, quien recorría el país poniéndose a disposición de los habitantes de las ciudades por las que transitaba. Al respecto, se sabe que el oficio de esta persona fue ejercido en Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes entre los años 1891 y 1892. Como evidencia, pues se tiene este recorte periodístico que les muestro en pantalla. Para realizar su recorrido, Tansley utilizó el ferrocarril como medio de transporte, pues ha llegado hasta nosotros la noticia de que, al menos en Querétaro, se hospedó en el hotel del Ferrocarril Central Mexicano. Ello constituye un testimonio puntual de la manera en que las vías férreas fueron también partícipes del cada vez más pujante comercio del piano, en el cual no solo ha de ser considerada la compra, venta o alquiler del instrumento, sino también los necesarios servicios de mantenimiento que éste requería. Claro está que las conexiones ferroviarias no solo fueron aprovechadas por afinadores independientes, sino también por empresas tales como la ya referida Wagner y Levin, que, por citar un ejemplo, en 1891 enviaron a Guanajuato a su maestro de fábrica, un señor llamado O. Walter, para llevar a cabo, abro cita, la afinación y las composturas ligeras de pianos de su propio almacén. Cierro cita también de una reseña periodística que encontré en Guanajuato. Las redes ferroviarias, además de entrelazar diversas regiones económicas de México, favorecieron los intercambios comerciales entre este y su país y su vecino país norteamericano. Esto último trajo consigo un gran impacto en los hábitos de consumo de las clases acomodadas de México, como demuestra el hecho de que ya para 1894, México se había convertido en la mayor compradora latinoamericana de productos estadounidenses. Por supuesto, uno de estos bienes era el piano. Durante prácticamente todo el siglo XIX, la importación de este instrumento a México fue de carácter transatlántico, siendo importado exclusivamente de Europa. Sin embargo, esto cambió hacia los últimos años del mismo siglo XIX, debido a que para aquel entonces las líneas del ferrocarril ya unían a los Estados Unidos con la República Mexicana. A partir de ese momento, el monopolio de los pianos
pianos europeos en México comenzó a verse amenazado por la irrupción estadounidense en el mercado musical. Si bien no se sabe el año exacto en que comenzaron a exportarse pianos estadounidenses a México, a partir de los datos vertidos por Arthur B. Buffman, que en 1908 era agente especial en México del Departamento de Comercio y Trabajo de los Estados Unidos, puede inferirse que la compra de pianos estadounidenses fue una actividad bien establecida para alrededor de 1895. Fue tal el éxito de estos instrumentos en México que su demanda creció rápidamente y a pasos agigantados, como lo demuestran los siguientes datos. Aquí les puse una estadística de México como comprador de pianos a Estados Unidos. Aquí puede verse, por ejemplo, que en el año de 1902 se compraron 158 pianos, teniendo un gasto por su compra de $36,197. Vemos cómo progresivamente aumenta la cantidad y, por lo tanto, el gasto de estos dólares. Y podemos hacer un promedio de lo que costaba más o menos un piano en aquel entonces a partir de estas cifras, y nos da, digamos, si hacemos un promedio de estas cuatro cantidades, de estos 4 años, de estos 4 años en relación a las estadísticas de compra, más o menos un piano andaba costando 230 y tantos dólares, digamos, si lo vemos como un promedio. Por supuesto, había muchas marcas de piano, había muchos tipos de piano y no todos los pianos costaban lo mismo. Pero si establecemos un promedio, pues podemos tener una perspectiva mejor de qué cantidades se manejaban de consumo por piano, de compra por piano. Vale la pena mencionar que ya para 1906, México se había posicionado como el segundo país más grande de importadores de pianos estadounidenses, superando al Reino Unido, que en ese año gastó poco más de $84,000. En cambio, en México, como podemos ver en la tercera línea de la estadística, se gastó más de 85,000, es decir, ya se pasó por $1,000 lo que se gastaba en Reino Unido en 1906. México entonces solamente quedó atrás, por debajo de Canadá, el cual pues sí tenía un costo muy superior, tenía un muy superior costo de importación, tasado en más de $211,000, ¿de acuerdo? Es decir, que para 1907, que México gastaba 110,000, en Canadá el año anterior ya se había gastado el doble. La documentación consultada permitió identificar a 2 de las primeras empresas estadounidenses que vendieron pianos en territorio mexicano. Una de ellas fue la Henner & Company, compañía dedicada a la importación de pianos y órganos de Estados Unidos, cuya sucursal en 1902 se ubicaba en la calle Alcaicería 27 de la Ciudad de México. La otra empresa norteamericana era una filial de la Mosler Safe Company, multinacional especializada en la construcción de equipos de seguridad, tales como cajas fuertes y bóvedas bancarias, que al menos en México también se dedicó a la venta de pianos, como puede verse pues, en este catálogo. Esta dependencia se ubicaba en 1913 en las esquinas de San Francisco, Vergara y 5 de Mayo de la Ciudad de México. Tomando en cuenta que ni la Henner & Company ni la Mosler Safe Company eran constructoras de piano, puede sugerirse que la primera empresa estadounidense dedicada a la fabricación de este instrumento musical con sucursal en México fue la American Piano Company. Esta firma, al menos en 1908, se encontraba domiciliada, como puede verse en este anuncio periodístico, en Puente de San Francisco, número 7, 8 y 9 y 10, ahora Avenida Juárez, de la Ciudad de México. Algo que llama mucho la atención en este recorte, así como en muchos otros de compañías de ventas de pianos norteamericanas aquí en México, es que se podía comprar un piano no nada más dando el efectivo, como aparece aquí, de pagando 100 pesos al contado y el resto en abonos mensuales, sino que también se tomaban pianos usados en cambio. Es decir, podías pagar en especie, te hacían una rebaja y ya el piano que adquirías pues te costaba menos porque tú ya habías dado tu piano como una parte del pago. Esto da a pensar entonces que, bueno, estas compañías obviamente también vendían pianos de segunda mano, pero es posible que también ellos mismos, digamos, reconstruyeran estos pianos y en una de esas los vendieron como, no sé, como marca propia quizás.
Eso es algo que pues queda pendiente de estudio. Bien. Una disculpa, pero estoy saliendo de una gripe y traigo algo de tos que hasta el momento se ha podido contener bastante bien. Las filiales de compañías estadounidenses no eran los únicos lugares donde los pianos norteamericanos podían adquirirse en México. Además de la posibilidad de comprarle a particulares que anunciaban en periódicos la venta de sus instrumentos, la venta también podía realizarse, como en el caso de las partituras, en alguno de los repertorios de música, ya sea directamente o por medio de representantes que estas empresas tenían a lo largo del territorio nacional. Como ejemplo de la actividad de estos agentes, se sabe que en Aguascalientes laboraban los hermanos Aguilar, si bien se desconoce de qué compañía eran comisionistas. Aquí voy a abrir una cita de una nota periodística fechada en 1889 que dice lo siguiente. La casa de Aguilar Hermanos, ubicada en el cajón del puerto de Liverpool, calle del Relox, número 4, ofrecía pianos tanto de la afamada fábrica de los señores Mason and Hamlin de Nueva York, como de los señores Steinway and Sons. Y aquí cierra la cita. La adquisición de un piano estadounidense también podía tratarse directamente con la empresa norteamericana que los construyera. Una forma de contactar con las fábricas en cuestión era por medio de los promocionales que estas mismas compañías anunciaban en periódicos mexicanos, como acabamos de ver, o bueno, como estamos viendo en pantalla, que pasaba con la American Piano Company. Uno de estos periódicos que anunciaban pianos estadounidenses para su venta fue El Republicano, de Aguascalientes, que entre 1887 y 1888 colocó en sus páginas la publicidad de una empresa procedente de Chicago, la W. Kimball Company, que se jactaba de que sus pianos eran generalmente apreciados por su buena construcción, dulzura y elegancia. También las empresas de pianos estadounidenses aprovecharon los tendidos ferroviarios que unían a México con los Estados Unidos para hacerse publicidad por medio de las guías de viajeros, siendo acaso la más famosa entre ellas la tercera edición de la obra, ese es un nombre bastante largo, De México a Chicago y Nueva York, guía para el viajero en la que se describen las principales ciudades y ferrocarriles de México y los Estados Unidos del Norte, de su autor Adalberto de Cardona. Esta es una imagen de la primera página de este libro, que es una joya porque está plagado de grabados no solamente de ferrocarriles, sino también de rutas, o sea, los ferrocarriles, de artículos que se vendían, que se promocionaban, retratos también de paisajes de las ciudades por las cuales iba pasando el ferrocarril central mexicano, y por supuesto de pianos. Dicha edición, que por cierto fue consultada en el Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, constituye una fuente muy apropiada para el tema de la presente ponencia, debido a que, en su sección titulada Anuncios de los Estados Unidos, se incluye la publicidad de varias compañías norteamericanas de pianos que tenían su sede en Chicago, ciudad que quedaba directamente enlazada con Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro mediante el Ferrocarril Central Mexicano, tren en donde podía consultarse dicha guía. Aquí les pongo un fragmento, un extracto de ese recorrido que hacía el Ferrocarril Central y el cual pasaba, aquí podemos ver la línea troncal, por las ciudades de Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes, señaladas cada una de ellas por una flecha roja. En realidad, por la ciudad de Guanajuato no pasaba directamente el ferrocarril por las características orográficas de esta ciudad. Sin embargo, tenía un pequeño ramal que, llegando a Silao, se dirigía al Marfil. Y ya en el Marfil había una vía de tracción animal que conectaba con la ciudad de Guanajuato. Entonces, pensar que los pianos que se compraban y que se dirigían a Guanajuato, pues tenían que hacer un doble esfuerzo en llegar hasta el lugar que tenía que suceder, ¿no? Porque pues tenían que irse en carretas, y llegando a la ciudad de Guanajuato, pues si alguno ha estado, pues habrá visto que pues la topografía no ayuda en nada a colocar, a hacer encargos, a hacer mudanzas, ¿no? Está todo bastante peñuscado.
Entonces, llevar además un piano a una casa que se encontraba pues a varios metros por arriba digamos, de la carretera normal, de la carretera, pues, para no decir esto de normal, pues era un esfuerzo doble y pues era un esfuerzo, pues, seguramente titánico para los que cargaban con los pianos. El que la totalidad de estos anuncios proviniera de la gran urbe de Illinois, es decir, Chicago, obedecía a dos hechos. El primero, a que el tiraje de 1893 de la Guía para el Viajero buscaba convertirse, a ojos de los mexicanos, en un extraordinario promocional para la Exposición Mundial Colombina que se celebraría en Chicago entre el 1 de mayo y el 30 de octubre de 1893. El segundo, la segunda razón por la que estos anuncios tuvieron mucho de Chicago, es que esta ciudad era entonces sede de una floreciente industria de pianos. Como se pudo ver, por ejemplo, en el anuncio de los pianos Kimball que estaban en Aguascalientes, esos también venían de Chicago. Debido a que en esta feria internacional, la de la Exposición Mundial Colombina, se expondrían muestras de cuanto ha descubierto la fecunda imaginación del hombre y de cuanto notable ha sido ejecutado por sus manos. Esa es una cita que aparece en el libro de Adalberto. El piano, pues que era considerado como un notable objeto pues, realizado con las manos, tenía que ser debidamente publicitado. 4 eran las compañías de pianos que la Guía para el Viajero anunciaba: la Chicago Cottage Organ and Piano Company, la Smith and Barnes Piano Company, la Steger Piano Company y la Emerson Piano Company. Dentro de la producción de pianos de la Cottage Organ and Piano Company, el piano Conover constituía la joya de la corona. Con una producción anual cifrada en al menos 2,000 ejemplares, la Chicago Cottage lo anunciaba como el verdadero favorito en todas partes donde se sabía apreciar un piano de alto grado, al tiempo que se le ensalzaba por haber dejado su justamente adquirida reputación siempre bien sentada en todas partes. La segunda de estas compañías, Smith and Barnes Piano Company, se anunciaba como fabricante de pianos verticales de elegante, esmerada y durable construcción, todos ellos con una garantía de 5 años. Los instrumentos que fabricaba esta empresa tenían como reputación poseer un gran volumen y una inmejorable dulzura de voz, virtudes a las que achacaban su general aceptación. No obstante su excelente cualidad, sus fabricantes se jactaban de vender estos pianos a precios mucho más reducidos que otros, a los que además consideraban muy lejos de poseer los méritos de un Smith and Barnes. Por su parte, la compañía Emerson se preciaba de haber vendido, tras casi medio siglo de existencia, 60,000 instrumentos y de encontrarse entre las más grandes y prósperas fábricas de pianos de América. Para la década de 1890, la empresa se jactaba de exportar sus productos no solamente a todas partes de los Estados Unidos, sino también a Europa, Australia, Sudamérica y las Indias occidentales. Además, su anuncio publicitario llamaba la atención sobre la elegante ornamentación de las cajas de sus pianos verticales, los cuales se construían de hermosísimas y costosas maderas, tales como nogal, caoba, cedro español, madera lustrosa de color de limón, fresno de Hungría y roble, así como también de ébano y palo de rosa. Por último, la Steger Piano Company anunciaba sus instrumentos como aquellos que preferían y compraban los más eminentes profesores, así como los seminarios y escuelas debido a su gran durabilidad y excelente tono. Esta empresa también publicitaba pianos de segunda mano, provenientes de distintas fábricas y casi tan buenos como los nuevos. Acerca de los precios a los que los pianos anunciados en la Guía para el Viajero se ofrecían en México, solamente los de esta última compañía, la Steger Piano Company, proporciona información al respecto. Un piano de segunda mano podía conseguirse desde 50 duros. Eso es algo que puede leerse en la parte inferior de este mismo anuncio publicitario. 50 duros. En aquel entonces, al peso mexicano también se le conocía popularmente como peso duro o simplemente duro, es decir, a 50 pesos se vendía un piano de estos de segunda
segunda mano. Ahora bien, habría que ver cuáles eran las condiciones de un piano vendido por semejante cantidad, pues en 1893, año en que se publicó la tercera edición de la Guía para el Viajero, $1 equivalía a 1.6 pesos, lo cual vendría a significar que uno de los pianos de segunda mano vendidos por la compañía Steger a 50 pesos podía ser adquirido en México a partir de $31. Este valor resulta insignificante comparado, por ejemplo, con los de las exportaciones que vimos en la tabla estadística, en lo cual cada uno estaba alrededor de $230. Y sin embargo, ese precio promedio de estas estadísticas está todavía más bajo de aquel que menciona Arthur B. Buffman en su reporte de 1908, que ubica entre los $300 y $400 el precio por un piano estadounidense de alta calidad. Para 1908 el dólar estaba, digamos, había una paridad de 2 por 1, o sea, de 2 pesos por $1, y eso quería decir que un piano en 1908 podía valer hasta $800 o más. Un piano ya estamos hablando de, pues, de primer nivel, ¿no? Para poner en perspectiva estas cantidades, se ha de mencionar que para el año de 1893, es decir, cuando se publica esta guía para el viajero y que están anunciados estos pianos Steger a 50 pesos, un agricultor que trabajara en el Golfo de México era remunerado con 0.5 pesos el día, es decir, con medio peso. Lo cual quiere decir que si deseaba comprar un piano de segunda categoría, como estos que se anuncian en el Steger, a 50 pesos, dicho agricultor debía ahorrar 100 días íntegros de su salario para poder adquirirlo. Si se toma en cuenta que todavía para 1900 los agricultores representaban el 56% del total de mano de obra de todo el país, puede afirmarse que la mayoría de las importaciones de los mexicanos de finales del siglo XIX no eran precisamente, no estaban dirigidas hacia bienes suntuarios tales como los pianos. A partir de estas cifras, puede afirmarse que, durante la época y región que atañen a esta ponencia, este instrumento musical se reafirmaría como una alegoría de la opulencia, como un símbolo de estatus social, alejado de las posibilidades de la inmensa mayoría de los mexicanos. Termino esta ponencia diciendo que la información aquí expuesta acerca del piano, en cuanto a objeto comercial importado de los Estados Unidos, abre un abanico de posibilidades cuya trascendencia apenas puede vislumbrarse. Entre ellos, se podría mencionar que las redes nacionales de distribución de dicho instrumento serían tanto un extraordinario asistente para la construcción de las historias regionales de la música en México, como una inmejorable ayuda para establecer los patrones de consumo de la alta sociedad mexicana, la cual fue determinante para el desarrollo del arte del piano a lo largo del territorio mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Bernardo por esta reflexión, por presentarnos esta que solo, como lo hemos dicho, corresponde a uno de los capítulos de su tesis que es muy, muy interesante y pues bueno, que de alguna manera teníamos pues nosotros el interés que pudiera compartirnos estas reflexiones en varios sentidos, ¿no? Que me parece que es una investigación bastante novedosa, innovadora en cuanto a las líneas que apuntala. En primer lugar, hacia un aspecto que cada vez de alguna manera está siendo más presente con respecto a la propia historiografía del ferrocarril, a la propia investigación sobre este medio de transporte en México. No es algo nuevo, evidentemente, es una serie de temas que se han recuperado, pero me parece que están cobrando relevancia con respecto a la historia cultural, ¿no? Abordar desde los aspectos culturales la relevancia del ferrocarril y abordarlo en cuanto a complementar eso que de alguna manera ha sido pues el peso más fuerte que se le ha dado a esta historiografía, que es evidentemente los cambios económicos, tecnológicos que el ferrocarril provocó en las regiones
nuestro país a su llegada, en este caso el Ferrocarril Central Mexicano, a partir de 1880, ¿no? Pero que lo que hacía falta era profundizar, ¿no? Con hacer esas conexiones en cuanto a que todos estos cambios, ¿no? Que provoca el ferrocarril, en lo, digamos que lo económico, tecnológico, también desde el punto de vista material, ¿no? Desde el punto de vista de la civilización, también tiene una incidencia en cuanto a la movilización de ideas, en cuanto a modas, prácticas culturales, ¿no? Que tú resaltas muy bien y por lo que ahorita nos estabas pues ya exponiendo. Y bueno, pues eso pues abre las posibilidades a pensar, ¿no? Otros aspectos que tienen que ver, como tú bien lo decías, ¿no? Hacia algo poco explorado que era muy bien cómo de alguna manera este tendido del ferrocarril y esta vinculación digamos, hacia el mercado estadounidense, cómo también hubo un impacto en esas prácticas culturales y pues eso se ve reflejado, ¿no? En este instrumento, ¿no? En el piano y en eso que poco se ha trabajado, según lo que tú nos compartes, en relación a esa diferencia entre los pianos que venían de Europa y los pianos que comenzaron a llegar de Estados Unidos, que pues se ubica un crecimiento importante que pues ya por lo que tú comentaste, pues pone a México dentro de este mercado global, ¿no? De esos instrumentos en una posición pues significativa, ¿no? Hablabas tú del peso que esto representó, de lo que se importaba hacia México, pues solo por debajo de Reino Unido y Canadá, ¿no? Estar muy cercano de estos países, pues hablaba de alguna manera de esa relevancia y también hablaba de otro tema, ¿no? Que va a la par, que es esta disparidad, ¿no? Que había, ¿no? Entre las clases sociales en nuestro país, ¿no? Una uh -huh. clase que podía consumir, ¿no? Podía adquirir productos, digamos que, como tú decías, ¿no? De la opulencia y había otros que eso representaba, pues, que era imposible, ¿no? O que si pudiesen hacerlo, ¿no? Haciendo este comparativo, pues representaba, pues, 100 días, ¿no? De su salario. Entonces, eso me Uh -huh. parece interesante y bueno, pues ya tú dejas algunas líneas, ¿no? Muy productivas, ¿no? De hacia dónde se pueden orientar. Seguramente, pues tú seguirás también por esos temas y quien nos escuche y tenga interés, pues hacia este asunto de la historia regional de la música, ¿no? Creo que eso pues puede ser bastante importante. Y en ese sentido, pues igual, ¿no? En lo que también vemos los comentarios y si quien sigue esa transmisión se anima a hacerte alguna pregunta, yo quisiera este, incluir, ¿no? Una pregunta en eso que tú estás apuntalando de hacia dónde podía dirigirse esta investigación. Y, y bueno, tú ubicaste en esto que trabajaste con respecto a la existencia de pianistas o compositores locales que se destacaran en esta época y que de alguna manera tuvieran un vínculo, ¿no? En cuanto a la contribución de la cultura musical de la región que tú, en este caso, la región del Bajío, a partir, digamos que de toda esta influencia. Sí, claro. Bueno, mi tesis está centrada principalmente en la enseñanza del piano porque la cuestión interpretativa solamente nos ha quedado las reseñas de los conciertos que se hacían. Sin embargo, son reseñas siempre muy laudatorias hacia los pianistas, ¿no? No encontré alguna que dijera que hablara muy mal, que dejara muy mal al pianista en cuestión, porque en general eran reseñas de conciertos que se realizaban, por ejemplo, en las escuelas normales de estas ciudades. Entonces, en las escuelas normales se enseñaba también el piano, no nada más como una materia, sino también era abierta la invitación al público, digamos, a toda la sociedad a poder tomar clases de ese instrumento. Entonces, digamos, estas escuelas normalistas se terminaron convirtiendo en pequeños conservatorios de estas tres ciudades en las cuales no había. Solamente Querétaro tenía un conservatorio, pero era de música sacra. Entonces, digamos, eso lo dejé un poco al lado
no había escuelas de música como tal, como ahora las conocemos. Sin embargo, sí existían escuelas normalistas o parecidas a normalistas, porque en ese entonces estaba todavía conformando este concepto de escuela normal, y pues ahí se enseñaba el piano, porque, sobre todo a las mujeres, porque el piano era considerado culturalmente como propio, formaba parte del currículum de una mujer. Entonces las notas periodísticas que encontraba de los conciertos, pues no iban a hablar mal de sus pianistas más importantes, que eran los estudiantes de estas escuelas. Entonces, mi investigación se orientó más, a pesar de que abordo estos temas de interpretación, se abocó más hacia la enseñanza del piano, porque en esas escuelas quedaron vestigios de qué era lo que se enseñaba a partir de inventarios, por ejemplo, reglamentos, algún que otro documento administrativo en la que se habla de la compra de determinado piano, de determinada partitura. Entonces, ahí sí pude, digamos, sacarle más jugo, y la idea de mi tesis, pues, era ver qué tanto, digamos, cómo esta tradición del piano se transmitió en estas ciudades de una manera institucional. Porque, por supuesto, también estaba la enseñanza particular, pero de ella no tenemos, o sea, no ha quedado evidencia, más que anuncios de personas que anunciaban su academia particular, ¿no? Pero no tenemos como el programa de estudios que llevaban a cabo, como sí tenemos, en cambio, en esas escuelas normalistas. Entonces, lo fuerte de mi tesis, de mi trabajo de investigación, fue esto, la educación, y en segundo grado la interpretación, aunque una interpretación en la cual pues no hay una referencia auditiva, porque pues no han llegado hasta nosotros grabaciones fonográficas de esa época, al menos de un concierto de estos que menciono, ¿no? De estas escuelas normalistas, vamos a decirlo de manera general. Sin embargo, también quise meter este tema del comercio, pues para darle un aspecto más amplio a lo que significaba el universo pianístico de aquel entonces, ¿no? Entonces, parte de lo que yo expuse el día de hoy, pues está en mi trabajo de investigación, y en el cual pues obviamente se aborda de forma más profunda pues los temas que acabo de tocar. En cuanto a compositores, no me metí en ello porque, digamos, sí había compositores locales de bastante importancia. Simplemente estaba Ponce, por ejemplo, estaba Miramontes, por poner dos ejemplos en Aguascalientes, estaba Fernando... lo que pasa es que tiene un apellido muy compuesto, pero está el propietario del último piano que puse en la exposición, Fernández de Jauregui y Loyola, me parece que es un nombre un poco así, medio rimbombante. Pero bueno, aquí lo importante es que pues él también fue un compositor muy destacado, pero yo no me metí en la parte compositiva porque prácticamente no nos ha llegado ninguna partitura de estos compositores, salvo, bueno, Ponce es un caso así aparte, ¿no? Pero de los demás que se mencionan de pronto en los periódicos, que también participaban como pianistas, porque en ese entonces todo mundo tocaba el piano, pues no encontré, digamos, partituras, ¿no? De estas personas, o al menos no creadas en la época que a mí me interesaba. Sí hay partituras, por ejemplo, de Fernández Loyola, ya más adelante, o de Miramontes más adelante, pero hay muchos otros que solamente se mencionaban y pues no pude encontrar, bueno, no me di la tarea de encontrar, porque eso es otro esfuerzo titánico de estar buscando herederos, de estar buscando archivos de música y a ver qué tanto encuentro. Entonces, por supuesto que sí existían. De hecho, una de las bases de mi justificación de por qué puse estas tres ciudades como representativas del Bajío fue que todas ellas tenían teatros o escuelas o lugares propios en donde tenían pianos y se podían llevar a cabo conciertos, así como escuelas normalistas que enseñaban el piano. Y había en todas ellas una efervescencia acerca del arte musical, ¿no? O sea, era muy dinámica, muy activa la actividad pianística en esta época. O sea, ya estaba muy asentada, y pues me sirvió como decir, bueno, ya que sabemos que sí existía una actividad pianística, vamos a profundizar cómo se enseñaba y qué se tocaba, ¿no? Sí, y además súper interesante, ¿no? Esa vinculación a partir también de lo que mostraste del fragmento del trazo de la línea troncal del ferrocarril Ujú. central, ¿no?
Sí, que llegaba, se iba todo hacia el norte. Así es. Digamos, tenía como un antecedente la Ruta de la Plata, que también por ahí lo utilicé como justificante, la Ruta de la Plata como la horma Sí. en la que se pusieron las líneas del ferrocarril, la línea principal al menos, y bueno, se iban hacia arriba, hacia El Paso, Texas, ¿no? Y ahí ya se unía con el ferrocarril de Estados Unidos, a menos el caso del ferrocarril central. Bueno, sí, más bien el central ya tomaba la dirección hacia Paso del Norte, ¿no? Uh -huh. Actualmente Ciudad Juárez, más bien el nacional era el que sí llegaba conectaba hacia Laredo, pero sí, Okay. estas dos grandes líneas, ¿no? Que se construyen ya hacia finales del 19, ya en el contexto del Porfiriato, que apuntalan, ¿no? Hacia Estados Unidos y hacia esta Uh vinculación -huh. comercial que, como decíamos, ¿no? Que es también relevante, ¿no? O sea, se ha abordado dentro de este impacto cultural del ferrocarril en esas prácticas, el asunto del turismo, ¿no? Digamos que la faceta moderna, como lo conocemos ahora en las sociedades capitalistas, pero también podemos observar entonces este comercio de instrumentos musicales y de promoción de ciertas prácticas en tres ciudades que de alguna manera también están transitando hacia una modernización, ¿no? Hacia un proceso de modernidad y de ascenso de una clase social, ¿no? Que pues tenía ese tipo de prácticas, ¿no? Uh Entonces -huh. creo que eso es muy, muy, muy relevante, de lo que tú nos dices. Y mira, vinculado ya con lo que estabas hablando ahorita de ya digamos que los derroteros hacia donde tú fuiste orientando tu investigación, te voy a leer aquí algunos comentarios que han llegado a nuestras redes sociales, en particular a la Okay. del Centro de Documentación, que es donde estamos haciendo la transmisión. Entonces, a ver, vamos a ver. Este, tenemos aquí algunos que se ven. Pregunta eh, René Delgado cómo transportaban los pianos. Igual te felicita. También de Enrique Avilés. Él comenta, de Marfil a Guanajuato existió transporte de sangre de Biancha, probablemente en plataformas de carga, llegaban pianos y maquinaria pesada para las minas. Uh -huh. Antes de la llegada de los pianos a Guanajuato, llegaron enormes órganos tubulares. En la ciudad existen aún varias pianolas y ahora se fabrican clavecines por el maestro Gisbertus de Graaf, ¿no? Okay. Entonces, bueno, son algunos de los comentarios. Hay otros más, pero a ver, voy a abrir aquí para poderlos observar. Es que, a ver, los veo desde mi celular porque aquí en la computadora solamente me deja ver los últimos. A ver si puedo ver otros más y te los voy diciendo. Mientras, si tú quisieras comentar algo de eso que te leí, de lo que están. Sí, bueno, acerca del transporte de pianos, ahí sí no, digamos, las fuentes primarias a las que recurrí no me proporcionaron información, pero bueno, es muy valioso el comentario de pues, la persona que amablemente puso Sí, el compartió. comentario, ¿no? Que pues seguramente de la misma manera como se transportaban los materiales de las minas, ¿no? Eh, Sí, ahora sí que con tracción animal y carretas y digo, porque el tren no llegaba hasta allá. Y era pues un buen trecho que se tenía que recurrir, que se tenía que recorrer. sí, Y así es. en cuanto a órganos, bueno, los órganos se podían desarmar, obviamente quedaban piezas también bastante pesadas, pero yo me imagino un piano pues también de cola, pues no se puede desarmar, salvo las patas, ¿no? A menos de que en ese entonces pues hubiera pianos pues especializados en, no sé, quitarle la tapa o lo que sea, pero de todas formas la caja, el arpa como tal, pues es lo pesado y eso no se puede desbaratar. Muy bien. Pues mira, igual el maestro Enrique Avilés, que le mandamos un saludo, igual sobre lo que se comentó, ¿no? Con respecto a la ruta de La Plata, dice él que según Philip Powell, Uh iba de la -huh. Ciudad de México hasta Zacatecas,
De ahí hacia el norte lo llamaron el Camino Real de Tierra Adentro, efectivamente. Así es. Sí, el libro de Philip Powell de la Guerra Chichimeca me parece que está citando. Yo lo utilicé viene ahí un pequeño mapita de varios caminos, porque no era un solo camino, el camino de la Plata, el camino de tierra adentro, sino que había muchas ramificaciones. Entonces, dentro de mi tesis, yo alcancé a poner una propuesta de cómo se podía recorrer estas 3 ciudades que en ese entonces no existían, sino que eran pequeños poblados y que después fueron apareciendo, por ejemplo, el caso de Aguascalientes, ¿no? No sé si aquí voy a ver si puedo encontrar esa parte en la que tengo aquí mi tesis, pero bueno, es demasiado amplia Sí. la tesis. A ver si lo encuentro, no sé si puedas. Te voy comentando. Igual hay saludos de quienes siguen la transmisión, saludos de Alan Herrera, de Alice Saludos. Benvenuti, que nos sigue desde el Museo del Ferrocarril de San Leopoldo en Brasil, Okay. de Patricia Palacios, y bueno... Mira, te interrumpo aquí un momento. Sí, Tengo en mi tesis un pie de página, sí. cuando estoy hablando justamente de la descripción y justificación del tema, en la que pongo que voy a leerlo, son unas cuantas líneas, y estoy usando como referencia el libro de Powell de La Guerra Chichimeca. Ya para finales de la década de 1550 se podía transitar entre Querétaro y lo que más tarde serían Guanajuato y Aguascalientes. Una posible ruta era la siguiente: partiendo desde la primera de estas 3 poblaciones, o sea, Querétaro, por el Camino Real y rumbo a tierra adentro, es decir, hacia el norte, se tenía que llegar hasta San Miguel, localidad en la que había que dejar el camino, o sea, el Camino Real, y tomar una ruta alternativa que conectaba a este último poblado con Guanajuato. Esta vía fue creada a partir del descubrimiento en 1554, bueno, entre el 54 y el 56, de grandes yacimientos de plata en la futura capital guanajuatense. A continuación, había que proseguir rumbo a Silao hasta entroncar con el camino de Michoacán, el cual se tenía que tomar en dirección noroeste. Una vez en esta ruta, que atravesaba el Valle de Señora, donde después se fundaría León, se podía llegar hasta los asentamientos que más tarde serían Lagos y Aguascalientes. Entonces sí tengo presente ese camino de tierra adentro, así muy genérico, pero que en realidad eran muchos caminos que iban ramificándose conforme iban apareciendo los poblados, ¿no? Por supuesto. Pues mira, Bernardo, ya te decía de los saludos de algunos de quienes están siguiendo la transmisión. Dentro de ellos te decía de Alice Benvenuti, que ella sigue la transmisión desde el Museo Ferroviario de San Leopoldo en Brasil, y ella tiene una pregunta, ya se comentó un poco, pero quizás tú puedas profundizar. Ella te pregunta, ¿qué archivos históricos investigaste en qué instituciones, no? Entonces... Sí. Bueno, por ejemplo, en Aguascalientes, en las 3 ciudades, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, sí o sí tenía que investigar en el archivo histórico de cada una de estas 3 ciudades. Entonces, lo que yo hacía era acotar mi investigación a la parte de la educación, ¿no? Esto en el tema de educación con respecto a mi tesis. Para el tema del ferrocarril, bueno, uno fue el archivo de aquí con ustedes, el CEDIF. Bueno, no sé si sea el CEDIF el que visité propiamente, pero bueno, los visité a ustedes, pero en gran medida toda la información que estuve recopilando fue a partir de periódicos. De periódicos y también, bueno, pues artículos que se han escrito en torno al ferrocarril. De hecho, aquí en una diapositiva que puse, de la imagen del ferrocarril de 1850, promocional del primer ferrocarril que hubo aquí en México, lo saqué de una de los artículos de esta revista de Miradas Ferroviarias. Entonces, en realidad, como mi tema ferrocarrilero, pues estaba más enfocado en cuestiones económicas, como más o menos estuve exponiendo ahorita, pues artículos con relación al ferrocarril y al comercio, pues fueron de gran ayuda. Entonces, bueno, eso fue, obviamente, por ejemplo,
En el Archivo Histórico de Aguascalientes saqué las partituras de las cuales saqué fotografía, ¿no? Entonces, entre archivos históricos y periódicos, pero principalmente periódicos, fue que fui hilando como estas historias pues comerciales. Y también documentos, se me está olvidando, documentos de Estados Unidos que iba encontrando yo en Internet. Documentos que tienen que ver, por ejemplo, con el centro es que no me acuerdo cuál es el nombre exacto, pero a ver si lo encuentro por aquí. Bueno, son una serie de reportes que hizo el Instituto Comercial de Estados Unidos. No recuerdo bien cuál fue el nombre, pero ahí fui desglosando también cuáles compañías norteamericanas, por ejemplo, estaban aquí en México, ¿no? Y también datos de compras de pianos que realizaba México a Estados Unidos. Pero sí, textos del... Perdón, no lo tengo ahorita, pero pues son directamente emitidos por Estados Unidos por este instituto que tiene que ver con el comercio. Esa es Muy, fue otra fuente pues primaria que obtuve. muy bien, pues Bernardo, pues ya vamos ya cerrando esta sesión. No me resta más que agradecerte mucho por tu tiempo, por habernos compartido esta investigación tan interesante con quien sigue la transmisión. Y pues de alguna manera ahí queda, ¿no? Que queda esto que tú decías, ¿no? Queda en el tintero nuevos derroteros, ¿no? Sí, Que pueden, que se pueden considerar pues para ir avanzando con respecto a este vínculo que es muy interesante, ¿no? Entre el ferrocarril, las prácticas culturales, los instrumentos y la conformación también de esas historias regionales, ¿no? Creo que sí. valdrá mucho la pena seguir explorando por ahí. De momento, pues agradecerte mucho por tu trabajo y por haber asistido al centro de documentación. Pues aprovechamos, como siempre, extender la invitación a quienes siguen esta transmisión de que pueden visitarnos, pueden consultar y pues la diversidad que brinda las fuentes que resguardamos, pues queda en evidencia en esta pues en esta selección y en este programa que presentamos de este ciclo, que como decíamos al inicio, pues es esta la primer sesión de este año. Esperemos ya irles informando, ya ustedes estarán igual ahí sabiendo de la programación para los próximos meses y pues eso sí, les garantizamos que serán las próximas sesiones, así como esta, de mucha calidad y pues, de nuevas formas y vertientes y pues preguntas y respuestas con respecto a propuestas innovadoras de la investigación sobre los ferrocarriles. Pues Bueno, Bernardo, muchísimas gracias. no, gracias a ustedes. Y bueno, aquí ya encontré Ah, perfecto. Dinos, dinos. es el Departamento de Comercio y Trabajo, pero también la Oficina de Comercio Exterior. Eso ya Ujú. como traducidos al español, ¿no? Porque tiene un nombre mucho más largo. Sí, Cualquier duda, pues, digo, me puede contactar la persona que hizo estas preguntas, o sea, no tengo ningún problema con ello. O sí. puede consultar directamente mi tesis. El capítulo 5 está dedicado a este tema del comercio. Y ahí pues va a ver en el apartado crítico, pues todas las fuentes que fui utilizando, que como acabo de decir, pues aparte de estos trabajos de comercio de Estados Unidos, que es una relación de cosas comerciales que tienen estos dos países, pues están los periódicos y por ejemplo la guía de los viajeros, ¿no? Ya entrándole ya un poco más a la historia, como herramienta de historia social, de historia cultural, pues también lo utilicé ese. Y bueno, numerosos artículos que tienen que ver con ferrocarriles y comercio, que pues están citados ahí en mi libro, en mi tesis. Y por supuesto, pues en los archivos históricos, pues fui encontrando pues cositas también relacionadas con el comercio, aunque ahí más bien me orienté a cuestiones de la educación.
Y bueno, eso sería todo. Muy bien, Bernardo. Pues Y sí, muchas gracias por la invitación. Pues seguimos en comunicación. Igual por ahí surge algún otro proyecto y los estaré visitando. claro que sí, con mucho gusto de recibirte a ti, a cualquier persona que tenga interés. Y pues también comentar que la tesis doctoral de Bernardo, que nos la compartió en electrónico, pues está a disposición para consultarla en nuestra biblioteca especializada, además de que como es de la Facultad de Música de la UNAM, la pueden consultar directamente en el repositorio de TESIUNAM, ¿no? Ujú. De la Dirección O General de Biblioteca. directamente en mi, digamos, en mi página de academia, yo aquí ya haciéndome publicidad. Está bien, está bien. Así como tal, en academia buscan Bernardo Jiménez Casillas y me van a encontrar tanto con esta tesis como otros trabajos. Tengo por ahí otro trabajo que había hecho previamente que tiene que ver también con los ferrocarriles y el comercio con Estados Unidos, pero digamos, mi tesis es lo más completo que he hecho acerca de ese tema. Muy bien, Bernardo. Pues nuevamente muchísimas gracias. Y pues lo mismo agradecerles a quien siguieron la transmisión. Pues les pedimos que estén atentos a través de nuestras redes sociales de las próximas actividades que pues seguramente serán de su agrado. Pues mientras que tengan bonita noche y nos vemos pronto. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.